La primera vez que un caso de abusos a menores se tipificó como delito fue en 1874, en Estados Unidos. Una niña que se llamaba Mary Ellen Wilson, que nació en 1864 en Nueva York, sufrió malos tratos físicos y emocionales muy graves y todos le fallaron. Hasta que una trabajadora de la caridad, que se llamaba Etta Wheeler, decidió que quería ayudarla y llevar a sus maltratadores a juicio para que fueran condenados. Pero no era posible, porque no existía ninguna ley que castigara el abuso y el maltrato a los niños. Se consideraban propiedad de los padres y de los tutores. Lo que sí estaba tipificado era el maltrato y la tortura a los animales. Y ahí es donde Etta Wilson vio una salida. Se puso en contacto con una asociación que se llamaba Asociación para la Prevención de la Crueldad Animal y su equipo de abogados elaboró una denuncia basándose en que Mary Ellen, y voy a citar textualmente, pertenecía al mundo animal, aunque racional. Y fue mediante esta argucia legal que se consiguió hace casi 150 años lo que sería la primera sentencia de la historia de protección a menores. Mary Ellen murió en 1956, cuando algunos, incluida yo misma, ya había nacido, de modo que podríamos considerar que forma parte de nuestra memoria más reciente. Como definición de maltrato infantil, consideramos el maltrato infantil cualquier daño físico o psicológico no accidental contra un niño o niña ocasionado por el padre o sus cuidadores y que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales, de acción u omisión y que amenazan el desarrollo normal, tanto físico como psicológico del niño. Sí debemos tener en cuenta algunas consideraciones por algunas deficiencias en el concepto. Uno es que un mismo comportamiento puede ser o no considerado maltrato en relación al momento evolutivo del niño. Por ejemplo, si dejamos sin supervisión a un bebé, a un lactante de 3 meses, no es lo mismo considerar dejar a un niño de 10 años sin el cuidado adecuado, que incluso culturalmente también en algunos grupos puede ser considerado normal. El papel que juega la vulnerabilidad del niño. En esto tener en cuenta dos puntos fundamentales. La edad del niño, niños que son los lactantes, dependen exclusivamente del cuidado de un adulto, no así los niños de mayor edad. Y la discapacidad o las dificultades en la salud de los niños los hace también más vulnerables y algunas conductas que se puedan tener no es lo mismo en un niño normal que en un niño con alguna discapacidad. Considerar las consecuencias. En eso tenemos que tener en cuenta los daños reales, los daños que podemos ver y los daños potenciales. Las lesiones físicas graves aparecen solo en el 3% de los casos, es decir que nosotros tenemos que tener una mirada más amplia, ya sea en otros indicadores que pudiésemos ver en la conducta del niño, o también pensar que en este momento no tiene síntomas, pero que a futuro, en otro momento evolutivo, pueden presentar algunos síntomas. Precisar el límite a partir del cual una conducta puede ser considerada o no como maltrato. En esto tener en cuenta las diferencias culturales, pero sí lo que nosotros debemos tener en cuenta es que las necesidades básicas deben estar satisfechas. Entonces, cuando no son de manera adecuada brindadas al niño, podemos estar en presencia de situaciones de algún tipo de maltrato. Hay situaciones que vamos a considerar de riesgo de sufrir maltrato infantil. Hay factores de riesgo que dependen del niño, en el sentido que los pacientes que tienen
alguna dolencia física crónica, como los niños con parálisis cerebral, con mielomeningocele, que requieren mayores cuidados de los padres, suelen estar más vulnerables a recibir algún tipo de maltrato físico o psicológico. En el caso de los padres, cuando hay adicción a las drogas, cuando hay problemas culturales, que ellos han sido golpeados, la normalización del concepto del maltrato, son situaciones que también ponen en riesgo a nuestros niños. Y situaciones del ambiente que tienen que ver, como decíamos recién, con lugares, familias donde está normalizado el maltrato físico y psicológico a los niños. En la presentación clínica de estos pacientes, por lo mismo, va a ser muy, muy variada y hay que tenerlo en consideración, cosa que al obtener la anamnesis podremos dirigir nuestro interrogatorio a obtener los factores de riesgo o conocer las situaciones sospechosas de maltrato para el niño. Algunas de las consecuencias son, primero, percibirse a ellos mismos como ineptos o como insuficientes, como si su valía fuera inferior. En ocasiones esto se ve reflejado en un retraimiento social o en el hecho de volcar la ira como tal a través de agresiones a otras personas, a otros niños. Y en la vida adulta, pues, adultos. En los adolescentes se genera una menor valoración del éxito y dificultades para valorar sus estudios. Hay una relación entre la violencia intrafamiliar y el impacto negativo como tal en el rendimiento académico. Sentimientos de culpa y una gran sensación de malestar que viven los niños dentro del núcleo familiar, que más adelante empieza a desarrollar dificultades para poder identificar mis emociones y posteriormente voy perdiendo esa capacidad de expresarlas. Se afecta la seguridad en sí mismo, sobre todo si se ha estado expuesto a violencia psicológica como insultos, recriminaciones, críticas hacia mi forma de ser, hacia mi físico. Ese tipo de cosas van generando consecuencias para el largo plazo. Los niños se perciben a sí mismos como infelices dentro del núcleo familiar. Los invito a ponerse en el lugar del niño e imaginar que durante el día ustedes se sienten incapaces, insuficientes, desmotivados en el colegio, un tanto aislados de los demás, o simplemente sienten una constante ira que al final logran sacar lastimando a los demás y ni siquiera entienden muy bien el porqué. Son pequeños y actualmente, siendo niños, no saben mucho de la vida, pero aún así la mayor parte del tiempo se sienten infelices, se sienten culpables, se sienten cansados, frustrados, con malestar, llenos de inseguridades, no logran identificar sus emociones, no saben cómo se sienten y tampoco tienen herramientas para poderlo expresar. Y muchas de estas cargas estos niños las llevarán en silencio hasta que llegan a ser adultos, porque durante todo este tiempo nadie les dirá cómo manejar y todo esto pasa en el lugar en el que mejor deberían estar, en su hogar. Solemos tener la infancia asociada a niños jugando, riendo, el colegio, un parque. Los que sois papás de niños pequeños, probablemente las tareas del día a día, lo que cuesta a veces que los niños se vayan a la cama a su hora. Abuso no es algo que nos venga a la cabeza. Y sin embargo, 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual en Europa. 1 de cada 5. Esto significa que todos los que estamos aquí hoy conocemos a alguien que ha sufrido, está sufriendo o sufrirá abuso sexual infantil. Más aún, esto significa que de entre todos los que estamos hoy aquí, algunos hemos sufrido abuso sexual. 1 de cada 4 niñas es víctima de este terrible hecho y 1 de cada 7 niños. Sé que lo que os estoy contando es una realidad dura, es una realidad difícil de escuchar. Me queda un dato duro más que daros. Y es que se estima que el 85% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el entorno más cercano al menor. Es decir, el abuso es cometido por alguien a quien el niño quiere, en quien el niño confía. Y es que precisamente la confianza es una de las bazas que tiene el abusador. La confianza y el secreto. Y el secreto puede adoptar 2 formas. Puede adoptar la forma de amenaza. Si le cuentas esto a alguien, te van a castigar.
o puede adoptar la forma de amor. Este es nuestro juego especial entre tú y yo, porque tú eres mi niño, mi niña especial. ¿Y qué es abuso? Abuso es esto. Imaginad que este folio representa la inocencia, el desarrollo sano de un niño o de una niña. Esto es abuso sexual. El abuso sexual es una herida para toda la vida. Una herida que en el mejor de los casos la persona buscará ayuda, la encontrará y conseguirá reconstruir su vida. En el peor de los casos será un niño o una niña roto que se convertirá en un adulto roto. Y es que para abusar de un niño no hace falta ni siquiera tocarle. Si yo me siento al lado de un niño y me pongo a ver pornografía con él o con ella porque me excita sexualmente, estoy abusando de ese niño. Cuando espiamos furtivamente en un vestuario de un polideportivo porque nos excita sexualmente, estoy abusando de ese niño. Si yo le pido a un niño o a una niña que se desnude, para mí yo no le estoy tocando, pero estoy abusando de él o de ella. Abuso sexual infantil es cualquier acto intencionado de obtener placer sexual utilizando a un niño. Y digo bien, utilizando a un niño. El abusador es un adulto o una persona superior al niño en edad o que tiene algún tipo de poder sobre él o es superior en madurez. Imaginaros que un niño o una niña al que queréis os cuenta que el adulto X le ha pedido que se desnude. En ese momento somos secuestrados. Somos secuestrados por emociones que van desde el miedo, la rabia, la impotencia, la culpa, la vergüenza y la peor de todas, el bloqueo. El bloqueo emocional ocurre cuando mi emoción es tan dura y tan intensa que no puedo responder a ella. Un adulto bloqueado va a ser un adulto que no pueda ni responder a su propia emoción ni responder a ese niño, a esa niña que tanto le necesita. Por ello queremos que estemos preparados. ¿Cuándo va a ser más posible que un adulto se bloquee? Cuando él mismo, ella misma, a su vez, sufrió abuso sexual. Lo que queremos, en definitiva, es que la sociedad tenga recursos para identificar el abuso y recursos para responder a él y recursos para prevenirlo. Algo así como un botiquín. Igual que tenemos un botiquín para cuando los niños se caen, se hacen un rasguño, queremos que los adultos, la sociedad, tenga un botiquín de recursos emocionales. Porque cuando tenemos delante a un niño que ha sufrido abuso sexual, lo que ese niño necesita es saber que no está solo, saber que alguien le escucha. Si yo sé cuidar de mí misma, puedo gestionar mi emoción, podré cuidar de ese niño, de esa niña. Y ese niño, esa niña, a su vez, se convertirá en un adulto, en una adulta capaz de cuidar. Hace unos años yo me preguntaba si todos y cada uno de los comportamientos de los niños eran errores o nos faltaba información. Y un día descubrí la respuesta. Me acuerdo perfectamente de ese día. Estaba preparándome para salir de mi casa cuando de repente escuché ruidos en el descansillo. Fui corriendo a ver lo que estaba pasando y lo que me encontré fue mi hija mayor de unos 3 años arrastrando por el pasillo del descansillo a la bebé de 1 año. Algo así. ¿Qué haces?, le dije. He intentado razonar con ella, pero no ha funcionado, me dijo. Y en ese momento, cuando yo estaba a punto de convertirme en un volcán humano, apareció mi vecina. Y le dije, hola. Y entonces sí pude de verdad preguntar, ¿qué ha pasado? Y la historia que me contó fue que la bebé se había metido gateando en el ascensor y como ella ya tenía 3 años, ya sabía que era peligroso, la había rescatado, la había salvado la vida para ella. Yo llegué en el minuto 97 de la película, donde yo estaba viendo la escena de la agresión, realmente estaba sucediendo una escena de rescate, donde yo estaba viendo una pelea, estaba viendo una muestra de amor incondicional.
¿Cuántas veces malinterpretamos las acciones, los comportamientos de los niños? ¿Cuántas? ¿Os imagináis crecer así? Con adultos que ven más allá de vuestros comportamientos e intentan ver vuestras necesidades. ¿Os imagináis que traten vuestros errores con la máxima empatía y la máxima compasión? Es decir, como los adultos nos tratamos entre nosotros. Porque yo, si decido invitar a mi casa a un grupo de gente, invito varias parejas para cenar. Y de repente a uno de ellos, ¡pam!, se le cae un vaso lleno de vino. Se rompe en 1000 pedazos encima de mi alfombra blanca, impoluta. ¿Yo qué le digo? ¡Pedazo de inútil! En la hora que te he invitado, traerle a este un vaso de plástico que no sabe ni usar un vaso de cristal y me vas a pagar el tinte. ¿Le diría eso? No, ¿verdad? Jamás trataría así a un adulto. ¿Cuántas veces lo hacemos con los niños? Con los adultos tenemos máxima empatía y máxima compasión. Por supuesto, hay límites. Por ejemplo, si en esa misma cena una de las parejas empieza a discutir, van subiendo el tono, van gritándose más y más. En un momento dado, ella empieza a llorar. Y él le levanta la mano y le dice, ¡cállate o te vas a enterar! ¿Qué haríamos? Intervenir, ¿verdad? O incluso llamar a la policía. ¿Y si os digo que él tiene 35 años y ella tiene 5 añitos? ¿Qué haríamos? Muchas personas no harían absolutamente nada, porque hemos interiorizado en nuestra infancia que todo vale para el aprendizaje. Y no todo vale para el aprendizaje. Lo importante no es no cometer errores, lo importante es que el mensaje de amor incondicional les siga llegando. La infancia no necesita adultos perfectos, necesitan adultos honestos, muy conscientes de que todos y cada uno de los días tienen 2 opciones. Ayudarles a sus hijos a permitir que sus hijos se construyan en el amor o que se construyan en el miedo. Os he dicho que todos teníamos una varita mágica y además de eso todos y cada uno de nosotros tenemos una lupa. Una lupa con la que poder enfocarnos en nuestra luz o en nuestra oscuridad. Una lupa con la que poder enfocarnos en las fortalezas de la infancia o en sus debilidades. Una lupa para enfocarnos en lo que da amor o en lo que da miedo. Todos y cada uno de nosotros somos influencers. Todos y cada uno de nosotros podemos cambiar el mundo desde nuestra pequeña parcela de poder. Todos. Cada vez que tú respiras, en vez de gritarles, estás mandando a tus hijos un mensaje de amor incondicional. Cada vez que los escuchas, en vez de obligar, les estás mostrando cómo se trata desde la cooperación a la gente más pequeña. Cada vez que los alientas, les estás mandando un mensaje sobre cómo llegar a la felicidad, que va en dirección contraria al miedo, a la vergüenza y a la culpa. Cada vez que tú dejas de culparte con tus errores, empiezas a buscar soluciones y reparar el vínculo con ellos, les estás enseñando a construirse en sus fortalezas. Esta pintada que ven ahí es de aquí cerquita, 15 minutos de aquí, el barrio de Santa Eulalia. Exactamente una pared del Hospitalet de Llobregat. Y allí apareció esta pintada, que después apareció también en otros lados, en otros murales, en otras ciudades, en otros países, con el mismo texto. La verdad es que nosotros no sabemos muy bien cuál es la intencionalidad de quien hizo por primera vez esta pintada. Pero hemos querido traerla porque nos parece que este texto aplica a la perfección a lo que nosotros vamos a decir hoy respecto de este tema. Así que, para empezar a pensar, con autoridad no se educa, se adiestra. Y adiestrar, obviamente, no es educar. Educar significa brindar las herramientas que necesitan nuestros hijos para ser capaces de construirse la mejor de las vidas que les sea posible. Y en este sentido vamos a hablar de estos conceptos de educar, de cómo se hace y de qué significa.
Yo no tengo ninguna duda de que es posible educar sin autoridad. Es más, creo que la pregunta debería ser la otra. ¿Es posible educar con autoridad? Hace un tiempo un amigo me contó un episodio que tuvo con su hija que a él le enseñó mucho y a mí también. Me contó que su hija tenía 8 años y él llegó de trabajar y le había hecho una travesura. Y él, muy enojado, la mandó a su cuarto. «Te vas a pensar», le dijo. La hija fue un poquito cabizbaja hasta su cuarto, se quedó ahí llorisqueando y él se quedó sentado, pensando. Y después de un ratito, cuando se le pasó el enojo, se le ocurrió una pregunta en la que jamás había pensado antes. Fue hasta el cuarto de su hija y le preguntó: «Hija, ¿vos entendés? ¿Tú entiendes por qué te castigué?» Y la hija bajó la cabeza y dijo: «La verdad que no». Y él se dio cuenta en ese momento que no tenía ningún sentido el castigo. Porque lo que la autoridad puede conseguir, en todo caso, es que alguien obedezca. Pero ahí no hay aprendizaje. Se supone que si yo educo a alguien, entonces después esa persona puede hacer eso por sí sola. Si esa persona está obedeciendo, siempre va a necesitar que haya un adulto ahí para decirle lo que tiene que hacer. No hay ninguna autonomía, no hay ningún aprendizaje y por supuesto entonces no hay ninguna educación basada en la autoridad. El uso de la autoridad es más sutil de lo que parece. Todos quisiéramos pensar que no somos autoritarios, pero es muy probable que a todos se nos escape un poco eso. Además de la violencia física, además de la imposición de lo haces porque lo digo yo, además de creer que sabemos más solo por nuestro título, hay otro modo de ejercer la autoridad que es efectivamente los premios y castigos. La manipulación de la conducta, tratando de darle premios o imponerle castigos de acuerdo a lo que los niños hacen. Es el arquetípico: si no tomas la sopa, no hay postre. O la versión un poco más moderna de esta, que es: si no estudias, te saco los videojuegos. Es bastante clásica hoy en día. Y ya vemos que las dos frases tienen como la misma estructura, ¿no? La estructura de los premios y castigos es una cosa así: si haces A, yo te haré B. Y esto que es tan extendido, es casi la piedra angular de la educación de padres a hijos, es lo que usamos todo el tiempo. Creemos nosotros que es bastante nefasto, bastante más perjudicial de lo que podría parecer, por varias cuestiones. Primero, porque genera rencor en los hijos, porque se dan cuenta bastante rápido de que no hay una relación necesaria entre la sopa y el postre. Se dan cuenta que se puede perfectamente comer postre sin tomar la sopa. Y se puede perfectamente jugar a los videojuegos sin haber estudiado antes. Así que si vos me lo sacás, es un capricho tuyo. Y se dan cuenta muy rápido. Entonces genera rencor, por supuesto. La segunda consecuencia, también bastante complicada, es que es una estrategia que tiene fecha de vencimiento. Porque solo funciona mientras nosotros estemos ahí para restringirle el premio o para habilitar el castigo. Quiero decir, si la única razón para estudiar es jugar a los videojuegos, en cuanto a nuestro hijo se pueda comprar una consola de videojuegos, no estudia nunca más. Así que de cara al futuro, no hemos ganado absolutamente nada de educación con esto. Hemos conseguido que haga lo que le decimos en el momento, pero nuevamente eso no es educar. Y la tercera consecuencia es posiblemente la peor de todas, que es que al nosotros hacer esto, estamos estableciendo una pauta de valores que es exactamente contraria a la que querríamos establecer. Porque si yo le digo a mi hijo, yo te voy a premiar con los videojuegos, lo que le estoy diciendo es que los videojuegos son lo bueno, son lo deseable, y el estudio es un mal necesario. Y eso se lo dije yo,
con mi intervención. No es que en todo caso, si él lo pensaba, se lo reforcé. Es un desastre. De acá para el futuro, esto es un desastre. Algunas veces en la vida, educando a un hijo, te va a pasar que tu hijo va a querer hacer algo que es seriamente peligroso para su integridad, o que le va a producir un daño irreversible y que por urgencia o por lo que fuera, no hay manera de dejarlo correr, no hay manera de dejarlo hacer. Es allí donde uno tiene que tomar la decisión de excepción, que es, ok, esta vez no pude educarlo, solo pude cuidarlo y no pude educarlo. Pero qué bueno sería que en algún lugar yo me anote, me debo esta, le debo esto. En algún momento voy a sentarme con él para poder educar en esto, porque he fracasado en este momento, porque tuve que anteponer el cuidado. Como padres, como hijos y como terapeutas, que somos los dos, hemos aprendido en nuestra vida, cada uno por su lado, y hemos coincidido después, cuando nos sentamos a hablar con ellos, que una familia que educa con métodos autoritarios consigue hijos obedientes, competitivos y exigentes. Y hay gente que eso le encanta como resultado para sus hijos. Una familia motivadora puede no conseguir ninguna de estas tres cosas, pero seguramente consiga dos, aunque sea dos, que son para nosotros muy trascendentes. Consigue hijos que tengan alas y raíces. Mi nombre es Luisa Trejo, soy hija, esposa y madre, de profesión coach, y me gusta compartir mis experiencias y mis conocimientos. Y algo que me apasiona es los resultados que tenemos como padres, ¿sí? Como seres humanos requerimos tres cosas sumamente importantes: el amor, la aceptación y la seguridad. Vamos a ir desglosando cada uno. Cuando hablamos de amor, amor lleva como contexto presencia, que estemos presentes, que podamos ser compañía, que tengamos gestos de afecto. El amor es que te amo por quien eres, no por lo que haces. La aceptación significa respeto, respeto como persona, respeto como individuo, respeto a tu manera de pensar, respeto a tu tiempo. Y por último está la seguridad. Qué tan importante es que nosotros como padres somos la fuente para que se sientan protegidos, resguardados, en confianza. Algo tan relevante para cuando somos adultos. Entonces, ¿desde qué emoción estás criando a tus hijos? Observo muchos padres que me dicen: yo les doy de todo a mis hijos porque a mí no me dieron nada. Yo también fui padre, yo sé qué es estar allí. Y no se trata de darle todo lo material porque pensamos que el mejor colegio, las mejores cosas para nuestros hijos, o estar en todo momento, hacer todo lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, o sacrificarnos por ellos, o llegar hasta el punto de anularnos como personas con tal de que ellos no sufran lo que nosotros hemos sufrido, de lo que hemos vivido. La emocionalidad con la que abordas la crianza de tus hijos va a determinar el resultado. Así que, mira, se trata es que los eduques desde el amor, desde lo que sí quieres darle. Y tú eres fuente de amor, de aceptación y de seguridad. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Y estoy segura que en tu corazón hay mucho amor para dar. Buenas tardes, te habla Eduardo Marcano. En esta oportunidad quiero dar las gracias a la Legión Unicua por la oportunidad que me brinda
de compartir lo que es mi perspectiva sobre cómo criar a los hijos. En verdad no existe un manual de cómo criar a tus hijos. O sea, tú no vas a una librería, tú no vas a una biblioteca y buscas un manual de cómo criar a tus hijos. Y eso, ¿a qué se debe? Básicamente a que estamos tratando con seres humanos y cada hijo, para aquellos que somos padres, si tienes un hijo, hembra y un varón, evidentemente son totalmente diferentes. ¿Ok? Su emocionalidad es diferente, su fisiología es diferente. Igualmente, quizás hayas escuchado a padres decir, no, yo estoy criando a mis hijos tal cual como me criaron a mí. Obviamente es una opinión, sin embargo no la comparto, dado que en el contexto donde, en mi caso, yo fui creado, es muy diferente al contexto en lo que yo estoy criando a mis hijos. Es decir, hay contextos totalmente diferentes y hay circunstancias que también son totalmente diferentes. Pero sí hay un común denominador en todo, y eso se llama los valores. El respeto, la responsabilidad, la disciplina, ese concepto es igual en mi época a la época actual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquellos padres, aquellas familias que siembran los valores en su casa, esos principios inquebrantables, obviamente tendrán una familia funcional y una familia disfuncional. Es ahí donde radica la mayor parte de la problemática venezolana, de los hogares venezolanos, dado a la disfuncionalidad debido a esas violaciones, vamos a decirlo así, o quebranto de esos valores rectores. Entonces, ¿cuál es mi opinión, mi perspectiva? Siembra valores en tu casa, algo que sean los pilares para la educación y formación de tus hijos. Hace unos días iba para una panadería en Las Mercedes y generalmente donde se paran los carros es en la calle. Estaba buscando un puesto y de repente vi a un niño sonriente que me decía, por aquí yo le cuido el carro. Pues total de que ese niño me consiguió un puesto, tal cual como me dijo me cuida el carro. Sin embargo, este niño tenía una particularidad. Era un niño educado, un niño sonriente, un niño súper dispuesto. Cuando le pregunté el nombre me dijo, me llamo Francisco. Y yo le dije, te llamas como mi papá, no me voy a olvidar de tu nombre. Incluso yo estaba con un amigo y me dijo, me quiero llevar ese chamo para mi casa. Es demasiado bello. ¿Bello en qué sentido? En su manera de ser. A los días volví a ir al mismo sitio y dije, Francisco, te encontré. ¿Qué crees que hizo Francisco? Me consiguió un puesto, me cuidó mi carro. Sin embargo, él está parqueando carros en la calle porque, pues, de esta manera consigue dinero. Todavía no sé si el dinero es para él, para su familia, para ayudar en su casa. Ese día que me lo volví a encontrar y que me alegró el hecho de verlo, porque como dije, es un niño sonriente, súper dispuesto, con una actitud súper positiva, servicial. Ese día, después de salir de la panadería, me di cuenta que no tenía sencillo. Entonces decidí comprarle un dulce para no dejarle de darle nada. Cuando se lo di, le dije, te estoy dando esto porque no quiero dejar de darte algo, pero es que no tengo sencillo. El chamo se alegró. Sin embargo, algo dentro de mí tenía como un sinsabor, ¿no? Como que sí, quizás puede disfrutar el dulce, pero él requiere el dinero. Y me fui con eso. Al día siguiente me desperté pensando en Francisco. Conseguí sencillo gracias a un vuelto que me habían dado en una compra y me fui directo a Las Mercedes, a esa panadería donde Francisco para puestos en la calle.
Él me vio a lo lejos y me hizo unas señas porque reconoció mi carro. Y me dijo, aquí le tengo un puesto. Y yo le dije, no, yo no quiero puesto, hoy no me voy a bajar. Te traje esto, lo que te debo desde ayer. La reacción de ese chamo, ahorita lo pienso y me conmuevo. Agarró el dinero, brincó de alegría, se sonrió y me dijo, gracias, 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 esto es lo mejor. Yo de verdad me conmoví profundamente. Él me dijo, no olvide mi nombre. Yo le digo, ¿cómo que lo olvido? Tú te llamas Francisco. Y él me dijo, ¿verdad? Como su papá. Francisco es un niño alegre, que se viste bien, debe tener a lo sumo 10, 11 años. Es educado, bien dispuesto, es radiante. Yo no encuentro todavía las palabras para describir a Francisco. Pero cuando tú ves a Francisco, se te ilumina el rostro, porque su rostro es así. Y me fui pensando, ¿por qué Francisco está en la calle parando carros, cuidando carros? Para mí la infancia debería ser la etapa más feliz de un ser humano. De hecho, los psicólogos dicen que los 5 primeros años de vida de cada ser humano marcan el resto de su vida. Un niño debería estar a la edad de Francisco, en este caso, jugando, yendo al colegio, recibiendo regalos, mimos, amor, palabras bonitas, de esas que a los niños les encanta escuchar. Sabiendo que él es importante para otros seres humanos, cultivando sueños. Un niño debería tener un aviso en su frente que dice, tráteme con cuidado, contengo sueños. Esos 5 primeros años de vida de un ser humano también marcan la ruta de sus sueños. Entonces un niño debería tener una infancia plena, haciendo cosas de niño. Y en el caso de Francisco, no trabajando en la calle. Pero así como Francisco está en las Mercedes, en cada esquina nos encontramos a un Francisco. Quizás no tan sonriente, quizás no tan limpio, quizás no tan bien vestido. Y son niños que en vez de vivir una niñez llena de ilusiones, inocencia, juegos y amor, están cumpliendo un rol que no les corresponde. Para mí la infancia es amor, es felicidad, es inocencia. Y los adultos que están rodeados de esos niños o que traen esos niños al mundo, deberían estar conscientes de ellos y no hacerlos responsables de sus necesidades. Y nosotros, que somos parte, en este caso hablo por mí yo, que soy parte de esta sociedad que a cada rato ve muchos Franciscos en la calle, ¿qué estamos haciendo como sociedad para quizás no cambiar eso, pero sí transformar y tocar la vida de cada uno de los Franciscos que nosotros nos conseguimos a cada momento en la calle? Para mí la infancia es un espacio seguro, un espacio de aprendizaje y un espacio de libertad. Un espacio donde se debe procurar sembrar valores, donde se debe permitir el desarrollo libre y voluntario de la personalidad de los niños y las niñas. Un espacio donde también la disciplina basada en la comunicación podría ser el medio o lo conducente para que nuestros niños sepan cómo relacionarse con los demás en la sociedad. Es un espacio de honestidad, es un espacio de transparencia. Es en la infancia donde debemos sembrar a cada niño, a cada niña, lo que existe en nuestra sociedad, sin mentirles y sin negar la existencia de todo lo que hace vida en la sociedad. También es un espacio donde la prudencia, la empatía y el tacto es vital para suministrar la información en las edades correctas y de la mejor manera de todo lo que se puede encontrar en el mundo.
en la medida en que crece cada uno de nuestros niños y niñas. Finalmente, la infancia es un espacio de plena felicidad, un espacio donde jugar, ser libre, respetar al otro, aprender y ser empático debe ser premisas básicas en la crianza de los niños y niñas. Hola, feliz tarde. Me hicieron una pregunta bien interesante, pero me gustaría que en este caso primero te la respondiera mi hijo. Para ti, mi amor, ¿cómo sería una infancia? ¿Cómo debería ser la infancia? Para mí la infancia debería ser feliz porque, de cierto modo, la infancia es la parte más influyente en tu vida. O sea, si tú pasas una infancia así triste, que te regañan por todo, cuando seas adulto lo vas a repetir con tu hijo y tu hijo así. Wow, qué interesante. ¿Y qué recomiendas tú a nosotros como los padres para hacer una infancia feliz a nuestros hijos? Yo les recomiendo que les brinden paciencia, que ustedes tengan paciencia con ellos. Ok. Nosotros más bien. Que sean amigos de ellos. Importantísimo. Y así, cosas así. Ok. Bueno, muchísimas gracias, mi príncipe adorado. Y ciertamente yo no quiero cerrar sin decirle, desde mi punto de vista, cómo debe ser una infancia llenita de amor. Porque cuando hay amor, hay respeto. Cuando hay respeto, hay valoración por los seres más importantes de tu vida. Y mira las palabras que acaba de decir mi hijo tan importante. Mira que es una etapa trascendental en tu vida. Porque así mismo como tú eres tratado en la infancia, muy probablemente es el patrón que vas a repetir. Entonces, si no te gustó cómo fuiste tratado, mejora el patrón, rompe con eso y hazlo de manera distinta. Y si te gustó, ¿qué tal si entonces empiezas a llenar muchísimo más a esos niños, a esos seres tan importantes en nuestra vida, de lo que te dieron, pero multiplicado por 1000? Lo más importante, una infancia llena de amor, de felicidad, de respeto y de valoración. Chao, chao. Chao.